reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Son tiempos de cambios y desafíos en el ámbito de los minerales críticos, fundamentales para la transición energética y la electromovilidad. En este contexto, el equilibrio geopolítico ha influido en la creciente demanda de estos recursos, en especial frente al papel preponderante de China en su refinación y en el desarrollo de tecnologías energéticas. Esto ha llevado a que potencias como Estados Unidos y la Unión Europea busquen impulsar su producción doméstica para contrarrestar a la dependencia externa. Ahora, con el reciente triunfo de Donald Trump en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, surgen varias preguntas sobre cómo podrían eventualmente modificarse las proyecciones y políticas en torno a estos minerales. Vamos a analizar este escenario, lo que significa para países productores como el nuestro. Estaremos conversando con el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Eduardo Vitra. Además, en este capítulo revisaremos cómo se configuran los ciberataques a la infraestructura crítica de un país y cómo se prepara el sector eléctrico para enfrentarlos. También analizaremos con expertas las razones detrás de la deserción de mujeres en la industria minera. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comente el capítulo de hoy en X utilizando el hashtag Reporte Minero. El reciente triunfo del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, pronostica cambios relevantes en distintas políticas fiscales que Estados Unidos ha implementado en los últimos años, además de una incipiente guerra comercial con China, uno de los principales consumidores de minerales críticos para la electromovilidad y la transición energética. Para analizar cómo se configura este nuevo escenario y si va a cambiar tanto o no, también puede ser, conversaremos con el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Eduardo Vitrán, que nos acompaña en el estudio. Eduardo, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, antes de entrar al análisis, bueno, aquí proyectar es todo un desafío, digamos, en lo que se promete, en lo que se compromete y lo que finalmente se cumple y se concreta. Pero actualmente, ¿cómo usted ve en términos de los minerales críticos el escenario internacional, primero que todo? Bueno, la potencialidad y la oportunidad que tienen los países productores de minerales críticos tiene que ver básicamente con la aceleración de la transición energética para enfrentar el cambio climático. En la medida que los países en los encuentros de la COP se comprometen a llegar a cero emisiones netas el año 2050, eso requiere que ocurran cambios muy importantes en los procesos productivos. En primer lugar, la electricidad, que hoy día representa el 20% de toda la energía, debería alcanzar al 2050 entre el 40 y el 50% de la energía, de la provisión de energía. Y eso tiene implicancias directas para el cobre, en términos de crecimiento de la demanda. La electricidad requiere cobre, claro, cable eléctrico. Como conductor. Por otro lado, el transporte, la electrificación del transporte, eso es parte del proceso. La electromovilidad. La electromovilidad requiere no solo cobre, efectivamente el auto eléctrico es 3-4 veces más cobre que el auto de combustión interna, sino que requiere litio, cobalto, níquel y otro tipo de minerales. Entonces los países productores lo que ven es un incremento de la demanda a largo plazo, impulsada por lo que se entendía que iba a ocurrir, que era un fortalecimiento de la acción climática, lo cual hoy día está en cuestión o en duda, ¿no es cierto?, dadas las posiciones que históricamente ha tenido el actual presidente electo Trump. Y eso genera una situación de bastante incertidumbre. Ese ya es un punto que podría cambiar eventualmente el escenario. Lo pongo en eventual porque sabemos lo que fue en el primer gobierno del presidente Trump, su visión sobre el cambio climático y la acción contra el cambio climático. Claro, incluso durante la campaña, él simplemente ha planteado que esto es un invento, que no existe un fenómeno de cambio climático impulsado por la actividad humana. Claro, por la actividad industrial. La actividad industrial en comparación con la época preindustrial. Claro. Entonces el aumento de la temperatura, que es evidente, se debería, en su opinión, ¿no es cierto?, a otro fenómeno. Pero hoy día hay un acuerdo unánime prácticamente de los científicos de que el cambio climático lo estamos viviendo con mucha fuerza
y es el resultado del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso impone la obligación de hacer transformaciones muy profundas para reducir las emisiones, que además se acumulan hasta 100 años en la atmósfera. Por lo tanto, es ahora cuando tenemos que actuar. Y si no actuamos, vamos a tener situaciones cada vez más catastróficas, países, islas que pueden incluso casi desaparecer, acentuación de los fenómenos climáticos como sequías extremas que Chile ha vivido. Sí, claro. Y que reconfiguran el mapa económico de los países, afectan la calidad de vida, etc. Y hay mucha duda de qué es lo que va a ocurrir a propósito de estos temas, incluso en materia de electromovilidad. Hace unos 10 meses en la campaña, el entonces candidato señalaba que decía el new green scam, o sea, la nueva gran estafa verde, era el tema de la electromovilidad. Que es bien paradójico, considerando que uno de los grandes personas que ha apoyado, digamos, la candidatura de Trump fue Elon Musk. Claro, Tesla, pero él entró después. Pero entró después. Entró después. Esto debe ser de principios de año. Porque efectivamente, tú tienes toda la razón, Nicolás, que en agosto dice I am for electric cars. O sea, cambia radicalmente. Y cambió la opinión porque probablemente Elon Musk ya era parte del equipo. Era efectivamente parte del equipo. ¿Qué va a ocurrir? Podemos especular. Podemos especular y ahí también esos cambios son relevantes. Eso desde el punto de vista de la electromovilidad, mirar críticos como el cobre, el litio en ese punto, pero cuando hablamos de Donald Trump y nos seguimos por supuesto dentro de lo que es la industria, pensamos rápidamente en China. Pensamos rápidamente en aranceles, pensamos rápidamente en guerra comercial. Sí. Y cuando llega Donald Trump por primera vez, uno dijo, bueno, pero muy difícil que las dos mayores economías del mundo lleguen a una guerra arancelaria. Eso pasó. Eso ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Y muy recientemente. Sí, y tuvimos 4 años justamente en esto. ¿Se podría ver esto más intensificado? ¿Cómo podría afectar a países productores de minerales críticos como Chile, que tienen una relación estrecha justamente con China en ese sentido? Sí. Tú partiste diciendo que una cosa es lo que se anuncia en campaña, ¿no es cierto? Lo insinuaste. Claro. Y otra, sí, totalmente. y otra es lo que efectivamente lo que cuando tú estás en el gobierno vas a poder hacer. ¿Ah? Y hay planteamientos de campaña que hablan de aranceles parejos que se subirían a todos los países del mundo, se hablan de un 10%, sí. Aranceles dirigidos, y aquí entra el tema que tú planteas, en el caso de China, lo cual ya lo inició el gobierno actual de Biden, a tal nivel que recientemente estableció para los autos eléctricos aranceles de 100%. 100%. Estableció para los paneles fotovoltaicos aranceles que podían llegar hasta el 40 y tantos %. Y eso generó de inmediato una reacción europea. El caso del 100% lo hace respecto a los autos chinos, lo hace, digamos, específicamente con China, pero la Unión Europea también subió los aranceles para los autos eléctricos, los vehículos eléctricos, a 25%, y en algunos casos con China 40 y tantos %. Hace una discriminación de aquellos ensambladores o productores europeos como Volvo, creo que Volkswagen, que están instalados en China y exportan a Europa. Sí. Entonces a ellos les puso una tasa arancelaria menor. Depende de la marca, depende de la marca. Ensambla, claro. Imagínate lo contrario a las normas de libre comercio. La Organización Mundial de Comercio debe estar, digamos, siendo remecida con toda esta política. Bueno, ¿qué implicancias tiene esto que se va a profundizar con Trump? Esto ya está haciendo, recordemos. Esto ya está haciendo. No es que llega Trump nuevamente a la Casa Blanca y comienza el tema arancelario, ya está. No, ya está, y lo que va a ocurrir probablemente es que se va a profundizar. Tengo dudas, ¿no es cierto?, que pueda ponerle a todos los productos chinos aranceles muy altos.
como lo prometió en campaña, porque eso va a tener un efecto inflacionario. El tema inflacionario fue uno de los argumentos de campaña principal. Claro, fue clave. Y al final son personas, digamos, donde el tema político es relevante. Claro, Entonces, porque agregando a productos minerales, pero en general, mayor costo para importar productos genera mayor inflación, y justamente el tema de esta campaña, y bueno, la situación en Estados Unidos, como también en el resto del mundo, para qué decir en Chile, es el costo de la vida. Entonces sería contraproducente la medida con lo que se prometió. Chile y Estados Unidos, y yo diría más Chile que Estados Unidos, fueron bien exitosos en reducir la inflación y evitar una recesión. Claro. Ojo con eso, Estados Unidos también. Yo diría un gran logro del gobierno de Biden, que fue incapaz de transmitir. Pero lo que ocurre es que los precios, cuando hay inflación, quedan más altos. Y si los salarios en algunos segmentos no se recuperan, eso significa que tu estándar de vida cae. Claro, hay un desfase importante. Y eso pasó la cuenta. Pero bueno, volviendo al tema, esto se va a profundizar. Y lo que ocurre es que China tiene una ventaja de más de una década en algunos ámbitos de producción de las tecnologías necesarias para la transición energética. Es el caso de los autos eléctricos. Ellos partieron hace muchos años, más antes que el resto de Occidente, en paneles solares, sin duda. Entonces, el subir los aranceles, tanto en Europa como en Estados Unidos, para los fotovoltaicos, para los autos eléctricos, lo que va a hacer que para los consumidores va a ser mucho más caro el cambiar su tecnología contaminante y moverse hacia las tecnologías verdes. Por lo tanto, lo que hoy día se predice y hoy día toma más fuerza todavía con esta elección, los resultados de esta elección, es que no va a haber un fortalecimiento de la acción climática. Al contrario, lo que se espera es que de alguna manera se ralentice la acción climática. Por un botón de muestra, la intensificación que se haría en los procesos de fracking, por ejemplo, que ha sido altamente discutido en Estados Unidos, bueno, y en el mundo. Efectivamente, la apuesta sobre el gas natural que tienen ellos y las nuevas autorizaciones, que ya lo anunció ayer, hoy, para extraer o explorar petróleo en zonas que hay petróleo. Entonces, por un lado, la apuesta o el apoyo a la industria, hasta el carbón, ¿no? Petróleo, gas, eso es por un lado. Los aranceles que suben los precios de la fotovoltaico, y que a Occidente le va a tomar mucho tiempo y bastantes subsidios el catch-up, es decir, el poder igualar o llegar cercanamente al nivel de competitividad que tienen los chinos. En consecuencia, lo que va a ocurrir ahí es que esto va a afectar a China. Esto va a afectar significativamente a China, va a reducir sus exportaciones, va a afectar el objetivo de la humanidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y va a tener repercusiones indirectas complejas para Chile, porque hoy día China es nuestro principal socio comercial. Claro. Y entonces somos exportadores muy importantes de una multiplicidad de productos, incluyendo cobre, pero uno de los temas que podría tener un impacto, ¿no es cierto?, es la demanda de litio, es la demanda de cobre y de otros minerales críticos. Entonces, el esperado aumento de precios, digamos, futuro, hoy día hay gran incertidumbre. Por otro lado, hay demandas de sostenibilidad de las actividades productivas. Eso no es gratis, eso requiere inversiones muy importantes, salirse de las aguas continentales, temas de relave, de contaminación de ciudades, etc. Todo eso requiere inversión, más gasto, y por lo tanto eso tiene impacto en la oferta y en los precios. Temas que vamos a tener que seguir conversando, se nos acaba el tiempo. Eduardo Vitrán, muchísimas gracias, interesante conversación, ya viendo qué va pasando en el mundo y en nuestro país también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer como siempre, ¿eh? Hasta luego.
Desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Reporte minero y energético. Reporte minero y energético. Primero, lo primero. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Teck. Teck, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Millones de ciberataques son los que se producen a diario en el mundo y en Chile esto no es la excepción. Los objetivos de estos despliegues han sido principalmente en la infraestructura crítica, como por ejemplo el sector energético, gas, hídrico y también el sector de las telecomunicaciones. Y en caso de lograr su objetivo, esperemos que no, pueden causar estragos para la sociedad civil. De esta forma, ¿cómo la industria energética se enfrenta a estas constantes y cada vez más sofisticadas amenazas cibernéticas? Lo revisamos en la siguiente. Los primeros 9 meses del año, Chile recibió más de 6.000 millones de intentos de ciberataques. El principal objetivo de estos ataques fueron sectores industriales. Las motivaciones son diversas. Efectivamente, los organismos, digamos, de cibercriminales buscan desestabilizar muchas veces los países y también provocar y generar daño económico en ciertas industrias. El más común, de mi punto de vista, es el objetivo de tener recursos a partir de este ataque, pagar recompensas, que es lo más se ha visto a nivel internacional. Pero también hay otras aristas que son más bien de ataques directos que no buscan fondos económicos, sino que son ataques más bien para afectar a una compañía. La infraestructura eléctrica es como la columna dorsal del país y por eso es tan importante entender que la protección justamente de la infraestructura crítica es clave. El sector energético en particular resulta ser un sector atractivo para efectivamente generar y producir extorsión y cobrar efectivamente grandes sumas de dinero para poder rehabilitar, entre comillas, digamos, el servicio que ha sido afectado por un ciberataque. Si bien los ciberataques son constantes, la ciberseguridad sigue estando fuera de foco de muchos directorios de empresas, donde de acuerdo a estudios, más del 60% de los directores desconoce el impacto de la nueva ley marco de ciberseguridad. Lo que uno hace al no generar estos sistemas que se puedan defender, de no tener los sistemas de monitoreo, de no estar actualizado con las últimas tecnologías, las últimas vulnerabilidades, que finalmente ponen en riesgo la operación total de todas las industrias que tenemos y que dependen del sector eléctrico. Se ha visto que se ha avanzado bastante en estas materias y en las últimas mediciones del coordinador que se pueden ver en su página web ya hay un cumplimiento bastante alto. Todas las compañías son un 50%, incluso algunas rozando el 80, 90%. Los dos ejemplos que podemos mirar que nos afectan directamente a nosotros como comisión. El primero fue el apagón total en el sistema eléctrico de Ucrania, hace ya un tiempo atrás, varios años atrás. Y eso nos hizo dar cuenta de que en realidad esto no es un tema pequeño, de que te roben un poco de información o que tengas que pagar algo, no, es algo que es concreto, que te quedas sin suministro en todo el país eléctrico. Y el otro, muy importante, el que afectó a Chile Compra, al mercado público que pasó el año pasado, que afectó a todas las instituciones públicas. A nosotros nos impactó que no podíamos realizar ningún estudio hasta que no volviera a esta página. Vamos a requerir como país 30.000 especialistas en ciberseguridad en el decenio entre el 2030 y el 2040. Y eso implica efectivamente la preparación
no solamente en las universidades públicas o privadas, también en los centros de formación técnica y los institutos profesionales, donde podamos tener claramente la posibilidad de formar con herramientas que nos permitan proteger a Chile de ciberataques. Si es que yo no me adapto tampoco o empiezo a estar al día de las distintas tecnologías, las vulnerabilidades, no voy a estar formando tampoco a mi personal, al capital humano que requiero. Parte de las vulnerabilidades también se generan por las personas que operan los sistemas. Entonces, ahí es súper relevante tener ese mapeo y estar constantemente actualizado. Independiente de que exista una normativa, es la recomendación de que las organizaciones estén cada vez más preparadas con personal especializado en estas temáticas y que pueda haber un trabajo ahí fuerte, ¿no es cierto?, con tiempo para poder prever ya con anticipación cuando se produzca el incidente. Como se decía, digamos, el evento puede ocurrir en cualquier minuto. Lo importante es estar bien preparados para poder contener ya la amenaza y hacernos más resilientes. Y frente al desafío de incorporar talento femenino a la minería, hoy el sector observa una alta rotación de mujeres entre empresas y a la vez una tasa de deserción más alta que la de los hombres. En ese escenario, el rubro está buscando cómo retener estos talentos y resolver aquellos factores que estarían influyendo en esta fuga. La deserción laboral femenina en el rubro minero es un tema poco estudiado en Chile, pero que genera gran preocupación, lo que está siendo abordado por la industria, que ve hoy una gran movilidad de trabajadoras en el sector. El flujo de mujeres en la gran minería en general no está muy bien estudiado. Principalmente hay harta percepción respecto de que hay mujeres que entran a trabajar en la industria, pero no permanecen. Esto se debe principalmente a factores tales como la falta de apoyo, la falta de redes de apoyo para lo que son los cuidados familiares y muchas veces también la falta de responsabilidad en la coparentalidad. Mi opinión acerca del por qué, sí, al menos en modo general se conoce que hay harta movilidad, incluso salida del rubro minero de mujeres, es básicamente, yo creo, por tres motivos principales. Uno, razones más bien familiares, de maternidad básicamente. Segundo, si bien hay políticas agresivas para que haya ingreso de mujeres al rubro minero, lo que es el ascenso, la posibilidad de ascenso a cargos de decisión, todavía es un proceso que se está quedando un poco corto. Y en tercer lugar, podría ser en algunos casos menores ingresos, cada vez menos, pero menores ingresos de mujeres con respecto a los hombres. Un estudio develó que un 72% de las mujeres percibe que los hombres ganan más que ellas y tan solo un 27% de los hombres comparte esta opinión. Nosotras las mujeres tenemos naturalmente y culturalmente un rol de cuidadoras, un rol de estar a cargo de la maternidad. Entonces definitivamente hay un desafío cultural a nivel nacional para promover a las mujeres en la minería, que tiene que ver con compartir los roles, ¿cierto? Con la coparentalidad, con efectivamente impulsar que no solamente la mujer está a cargo, a veces no solamente de los hijos, estoy hablando de los abuelos, de los padres, de que la que se sacrifica es la mujer y no necesariamente otros familiares. Respecto de los cargos de toma de decisión, ahí también hay un desafío importante en la industria, dado que si bien hemos aumentado el porcentaje de mujeres en cargos medios y en cargos, digamos, operativos, aún falta bastante en sumar más mujeres en los cargos de toma de decisión. Eso es importante porque si es que tenemos mujeres en los cargos de toma de decisión, también se toman decisiones donde se consideran los temas de inclusión de manera más presente. Además del trabajo que se ha realizado para aumentar el ingreso de mujeres en la industria, el siguiente paso es generar las condiciones laborales adecuadas para que puedan y quieran quedarse en el sector. Creo que hay ciertas situaciones en las que se evalúa qué tanta flexibilidad o cuáles son las oportunidades que me da una empresa A comparada con una empresa B para yo poder seguir llevando una vida, como les decía hace un momento, lo más normal posible, sin tener que interrumpir mis relaciones sociales y familiares.
pero tal vez hay que conversar respecto a las condiciones que se ponen en las postulaciones. Los requisitos a veces son más de 10 años de experiencia. Si vamos atrás, hace 10 años, digamos, en nuestro país habían 10% de mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a tener mujeres con 10 años de experiencia? Es como preguntar algo que sabemos que no hay, porque los números te dicen que no hay. Entonces hay que flexibilizar los procesos de reclutamiento y selección para que las mujeres que tal vez no tienen toda la experiencia requerida vean una posibilidad de ingresar. Como siempre, revisamos algunas noticias breves de la industria minera y energética. Un alza anual de 5% del consumo de agua en la minería se registró en 2023. Esto de acuerdo a datos de Cochilco, debido al envejecimiento de las faenas y una caída de las leyes de mineral. La comisión también detectó un mayor consumo de agua de mar, principalmente desde desaladoras, donde el proceso de desalación e impulsión representó un 9,8% del consumo eléctrico del sector, lo que también ha influido en un aumento del consumo eléctrico total. La Comisión Nacional de Energía proyecta un crecimiento anual de 2,8% de la demanda eléctrica hasta el año 2044, basado en 4 procesos de licitación que buscarán adjudicar 22.500 gigawatts por hora entre 2025 y 2028. En 2023, Enel adjudicó 3.600 gigawatts por hora en medio de un proceso con poco interés, debido a la incertidumbre regulatoria, por lo que expertos advierten que esta situación podría afectar futuros procesos licitatorios y señalan que no se ha considerado el impacto de los recursos energéticos distribuidos ni posibles ajustes en el límite de potencia. Así llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles que nos acompañen, también invitándolas también a que conversen con nosotros, comenten los temas del programa, también qué quieren que llevemos. Todo está disponible a través de nuestras redes sociales, en X y por supuesto en reporteminero.cl. La invitación a escucharnos también en Radio Duna y seguirnos a través de 24horas.cl. Será hasta la próxima, nos vemos, chao.